Proceso de recolección de datos. Es la planificación de un instrumento de medición que cumpla con los requisitos técnicos para poder aplicarlo en la muestra de la investigación. La etapa de recolección de datos involucra una serie de actividades estrechamente vinculadas al éxito de la investigación, el cual depende de la elección adecuada de la fuente de información, la elaboración o selección del instrumento de recolección de datos, el cual debe ser acorde con los objetivos de la investigación y las variables en estudio, y administración del instrumento de recolección. Al plantearse un problema en un área determinada, es necesario pensar en el tipo de información requerida para resolverlo. Ese tipo de información debe definirse en función a los objetivos del trabajo a realizar y la posibilidad de tener acceso a las fuentes donde se encuentra dicha información. Cada una de las unidades de estudio permiten obtener parte de toda la información requerida en la investigación y ser debidamente registradas, lo que constituirá un dato o conjunto de datos. Los datos estadísticos en muchos casos constituyen una medición, la cual puede definirse como la asignación de un valor numérico a una determinada observación. Al realizar observaciones es fácil notar que un grupo de homógenos, no todos los objetivos de estudios aportarán iguales mediciones sobre el mismo fenómeno. Todo indica que existe una variabilidad en los sujetos u objetos bajo estudio y que las características que se buscan a conocer en ese universo son variables. Para desarrollar el proceso de recolección de datos se debe seguir un plan de procedimientos, en el cual implica fuentes y su localización, medios o métodos para recolectar los datos, escala e instrumento. Para desarrollar este plan debemos tener en consideración las variables de investigación, las definiciones operacionales de las variables, la muestra y los recursos disponibles. Variable. Un investigador debe determinar qué variable debe ser manipulada para generar resultados cuantificables. La variable independiente es el centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador. La variable dependiente es el resultado medible de esta manipulación, los resultados del diseño experimental. Definiciones operacionales. Una definición operacional es una demostración de un proceso, tal como una variable, un término o un objeto, en términos de proceso o sistema específico de pruebas de validación usadas para determinar su presencia y cantidad. Muestra. Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Se consideran representativos del grupo al que pertenecen y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. Recursos disponibles. Cuando nos proponemos a la recolección de datos requerimos personas, documentos, equipos, técnicas de recuperación y procesamiento de la información. Esos son activos esenciales que se deben considerar como recursos de investigación en cualquiera de los tipos de investigación existente. Fuentes de recolección de datos. Al hablar del proceso de recopilación de los datos, se deben definir con claridad la muestra de donde se obtendrá la información, es decir, cuál es la fuente que posee y que la proveerá. Para que una información sea considerada de buena calidad, esta debe ser fidedigna, cierta, real, apegada a la verdad de los hechos, completa, que aporte información sobre todas las variables de interés, oportuna, que sea una información actualizada y vigente, pertinente, los datos deben guardar relación con las variables en estudio. Las fuentes de las cuales podemos recolectar los datos de una investigación son fuentes primarias, que requiere que el investigador recoja la información de forma directa, o fuentes secundarias, son fuentes con información procesada. El investigador debe asegurarse que la fuente sea legítima y confiable. La escogencia adecuada de las fuentes de información es fundamental para que la información recogida resulte de buena calidad y permita llegar a conclusiones válidas. Una vez definida la fuente, hay que precisar cuál será el procedimiento a utilizar para recoger los datos. Entre ellos tenemos la entrevista, la encuesta y la observación. Escalas.
Antes de pasar a la elaboración del instrumento, es necesario definir una o varias escalas de medición. La medición busca establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Una escala es un recurso utilizado por el investigador para registrar datos sobre las variables que se van a medir. Toda escala de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales, como lo es la confiabilidad, que es el grado en el que una escala, si se aplica a un mismo individuo, produce resultados iguales una y otra vez. Validez, que es el grado en el que una escala en verdad mide la variable que busca medir. Tiene 3 componentes, lo que es la validez de contenido, validez del criterio y validez del constructo. Y por último tenemos la objetividad, que se dice que la información objetiva está basada en la ausencia de perjuicios e intereses personales. En ella, los hechos y los conceptos son tratados como objetos. Instrumentos para la recolección de datos. Esta juega un papel crucial en la investigación, ya que sin él no se podría registrar la información primaria. El más aplicado y utilizado es el cuestionario.